¿Cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. 2:01. Temprano vamos a empezar hoy. Es que va a estar buena, interesante esta plática y que vamos a tener esta tarde. Y de verdad que les pido que se queden con nosotros, ¿verdad? En las cosas como son, 2, 3 de la tarde. Y pues saludos a los que ya almorzaron, ¿verdad? Y a los que están por almorzar o los que ya se van, porque entraron temprano también. Y a los que están por prepararse su cafecito, ¿verdad? Con su semita siempre ayúdame a vivir. ¿Verdad? Sí, pues sí, es que Amara se rebusca, pues. Semita mieluda. Sí, semita mieluda y de tacón alto, es así grande, ¿verdad? Para que abunde. Para que abunde, exactamente. Bueno, son las 2:02 en este día, miércoles 7 de octubre del año 2020. Damos la más cordial de las bienvenidas esta tarde. Me da mucho gusto, de verdad, saludar a dos importantes diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, en el caso de Víctor Hugo Suazo es diputado suplente, pero también ha tenido una participación bien activa, ¿verdad? Digamos, de los liderazgos jóvenes, de los liderazgos nuevos en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y a doña Cristina Cornejo, pues de generales conocidos, vea. Ella, pero pues... mire, pero usted me dice doña y somos de la misma edad. No, no, pero no es por hacerla, no, fíjese que no es por hacer, no es peyorativa la cosa, no es por hacerla sentir mal, sino que un poco de respeto, vea. Claro. ¿Verdad? Que sí. Está bien. No, aquí está con nosotros Víctor Hugo Suazo. Bienvenido, Víctor Hugo. Gracias, Josué, es un gusto estar acá nuevamente en este programa, Las Cosas Como Son, y sobre todo estar acompañado pues de Cristina Cornejo, que es una compañera que tiene siempre en la Asamblea Legislativa actuaciones muy destacadas. Sí, pues esta legislatura creo que va a ser una legislatura importante, inolvidable, ¿verdad? Por la huella que Cristina Cornejo tiene sus fans y tiene sus detractores también, como todo en la vida. Como todo en la vida. Sí. Bienvenido, Cristina, bienvenida. Gracias, Josué. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando y qué bueno compartir este programa de Las Cosas Como Son junto con Víctor Hugo Suazo, que sin duda alguna será próximo diputado propietario por el departamento de San Salvador. Ambos abogados, Víctor Hugo ya más especializado en los temas hacendarios y económicos, y bueno, a hablar un poco de la coyuntura esta tarde. Sí, definitivamente, fíjense que es importante, creo yo. Siempre digo, esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche, ¿verdad? Porque hay bastantes temas que verdaderamente requieren de la atención y de las respuestas que ustedes deben de darle al pueblo salvadoreño. Siempre he insistido que los funcionarios públicos, particularmente los diputados que son electos con el voto directo de la ciudadanía, son quienes más tienen que darle cuentas a la población, ¿verdad? Por ese vínculo, por ese estatus que la misma ciudad, por ese poder que les traslada a la ciudadanía cuando vota por ustedes. Así es que gracias por estar con nosotros. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live en la página Radio Cadena YSKL La Poderosa aquí, y bueno, conéctense y compartan, y más adelante, si nos queda tiempo, porque recuerden que una hora pues pasa volando, segmento de opinión ciudadana 2224-0888. Sarmiento, si te queda chance, me traes el teléfono de WhatsApp, por favor, para también mantener a la gente por esa vía, informándole de que pues pueden, ¿verdad?, mandar sus mensajes vía el WhatsApp, ¿verdad? Aquí está, miren. Gracias, Sarmiento, muy amable. 7861-9808. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya les pagaron el salario? ¿Ya les depositaron? Así dicen, yo no he revisado. No te creo que no hayas ido a ver. Esa es la peor, mira, esa es la peor falacia que me has dicho esta tarde. Iniciamos mal. Sí, ya ves. Esa no te la creo yo, pero ni tu abuelita, como dice. No, sí, fueron en la mañana, en los chats que tenemos ahí de Claro. compañeros de trabajo. Ya pagaron. Eso fue como que como que si El Salvador había ganado la clasificación al mundial. Un montón de chats, ¿verdad? Ya pagaron. No, en efecto, ya les depositaron, Ya. ¿verdad, Cristina? Sí, depositaron el día de ahora al finalizar la mañana con casi 20 días de retraso, porque yo sí quiero aclarar que a la Asamblea Legislativa, los empleados y empleadas se les paga entre 18 y 20, no por la información que dijo el presidente, que solo un día y es que ya se estaban quejando. Efectivamente casi fueron 20 días de retraso, y que, bueno, al final los más afectados son los pobres trabajadores y trabajadoras, que muchos de ellos ya no estaban llegando. Sí. Pero bueno, Cristina, qué bueno pero por ellos. una cosita rapidita.
¿está escrito en piedra que sea entre 18 y 20 o puede ser entre 18 y 30? El Ministerio de Hacienda establece un tema de una programación de pago para todas las instituciones y ellos mismos establecen las fechas y siempre históricamente a todas las instituciones públicas, a todas se les paga entre 18 y 20, incluyendo obviamente gobierno, fiscalía, sí, porque anoche el presidente daba algunas declaraciones y decía un día es el que nos hemos retrasado, decía, ¿verdad? Sí, y por eso es que yo aclaro, Josué, porque efectivamente no es un día, ¿verdad? Obviamente un día para muchos puede decir nada, pero la gente va, como decía mi abuela en buen salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido, pues, y fueron 20 días y desde los últimos años, bueno, la historia se ha estado pagando en esas fechas y obviamente ya un retraso. Fíjate que yo el día de ahora hice, obviamente tengo un crédito personal con uno de los bancos y el día de ahora me estaban ya... Pero te estoy diciendo yo, ¿verdad? Que como es descuento de planilla, ahora imagínate los trabajadores y trabajadoras, pero además me dice la ejecutiva del banco, bueno, entonces solo quiero recordarle si tiene fecha prevista de pago, bueno, va a depender del presidente cuando decida depositarnos, porque a partir de ahora los intereses son $4 por día que usted se retarde del pago. Yo me quedé así como... ¿Y eso es legal? Bueno, efectivamente, esas son las cosas que tenemos, no voy a decir el nombre del banco, de verdad, pero obviamente esas son las que se debería, escucha, sí, pues sí, esas son las cosas. Se debería porque yo creo que no es legal eso, hombre. Sí. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que revisar y efectivamente eso es lo que ha pasado a los trabajadores y trabajadoras. Yo como insisto, o sea, no es un tema de nosotros, Josué, porque uno pues resuelve como sea, pero la gente, hay gente ahí que gana $300, $400 y que apenas les queda para un poco de comida. Pero bueno, qué bueno por ellos y por ellas. Sí, y Víctor Hugo, mira, antes que tú agregues a lo que dice Cristina, yo te debo de hacer esta pregunta, ¿verdad? Porque existieron dos propuestas para pagarle primero a los empleados administrativos y después los asesores y por último quedaban ustedes. Entonces el ministro Alejandro Zelaya insistió en que esta situación de los empleados se pudo haber resuelto muchísimo antes y a esta fecha de lo que estamos ya se les depositaba a los asesores y a los diputados, porque quedó ese sabor o esa nebulosa, ¿verdad? De que ustedes estaban utilizando, el mismo presidente y el ministro lo dijo, a los empleados como víctimas para ustedes beneficiarse, porque los molestos verdaderamente eran ustedes que no se les había pagado el salario. Eso es lo que trató. Y digo trató porque no lo lograron, porque era muy difícil creerles de que eran los diputados y diputadas quienes tenían supuestamente secuestrados a los trabajadores cuando quien maneja el dinero es el ejecutivo, pues, y no estamos hablando de un dinero de un rescate, es el dinero que se les debe a los trabajadores porque se lo ganaron trabajando, y esos días de trabajo ya pasaron, pues es una deuda que tiene el Estado con los trabajadores, no podemos hablar de un rescate. Y ahora, ellos mencionaban de que querían hacer un pago diferenciado y que lo que necesitaban únicamente... Separar las planillas. Ajá, y lo que necesitaban únicamente, supuestamente, según ellos, era una nota. ¿Cómo te pones... cómo te puedes veamos la legalidad, ¿Se pueden separar o no las planillas? Te pones a negociar la ley, la aplicación de la ley. No, dame una... Y solo pidiendo una nota. Y ahora bien, la información que ellos piden, si tú revisas la ley de administración financiera del Estado, te dice que todas las plazas, cuando tú las creas, debes pedir necesariamente la autorización del Ministerio de Hacienda. Para otorgarle el monto que es obvio que ellos ya tienen esa información. Y estaban pidiendo negociar la ley solamente por el envío de una nota en la que se hacía la diferenciación de las distintas plazas, que es información que ellos ya tienen. O sea, es realmente increíble. Entonces, ¿no se puede? No, por supuesto que eso no se puede. Es una sola planilla. La ley se cumple. La ley es, bueno, el mandato es que se tiene que pagar a los trabajadores que tienen su estabilidad laboral y que ya trabajaron, entonces yo les debo de pagar el salario en el día en el que me he comprometido. Eso es básico, como en cualquier otra empresa o institución del Estado. Pero eso es inaudito. Y fíjate que ese argumento o esa mentira que ellos trataban de hacerle creer a la gente, creo que sí se podía esperar del ministro de Hacienda, pero ya que el mismísimo presidente lo haya retomado, esa falacia realmente a mí
me llena de mucha tristeza. Y fíjate que este tipo de cosas relacionadas a este impago selectivo, que se suma a otros impagos, como el caso del FODES, el caso de los 75 millones, que es un convenio firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, que no se le ha trasladado también a los distintos municipios. Todos estos impagos, por supuesto, que están en el ojo de todos los inversionistas y todos los entes financieros, sobre todo las calificadoras de riesgo. Entonces, esto no solamente tiene un perjuicio directo para los trabajadores y el perjuicio económico a toda la sociedad, porque el hecho de que los trabajadores no tengan el ingreso, no puedan comprar comida, no puedan pagar los colegios, no puedan pagar todas sus obligaciones, sus préstamos, implica también de que esas empresas, la señora del mercado va a dejar de vender, que el colegio no va a tener el ingreso para pagar a los maestros, y de que pues crece la mora en el sistema financiero y pues eso se va creciendo, como un juego de dominó, ¿verdad? Sí, una cadenita. Sí, muy bien. Pero los inversionistas internacionales ven además el riesgo de que el gobierno no tenga capacidad, según ellos, de no honrar sus obligaciones, y entonces es obvio que ellos digan en algún momento este gobierno va a decir que no va a pagar la deuda. Ahora bien, nosotros tenemos claro, y eso consta en información oficial, de que el gobierno ha tenido ingresos suficientes, no solamente para pagar los salarios del órgano legislativo, sino para cumplir sus compromisos con las alcaldías. Eso quiero profundizar, Cristina, porque tú estás en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, hasta donde tengo entendido. No, pero vamos a manejar algunos datos. Víctor Hugo. Bueno, entonces sí, pensé que sí lo estabas, pero tienes a una asesora que sí ha estado ahí. Efectivamente. A doña Lorena, a quien yo tengo mucho cariño y respeto, porque esa señora sí sabe del tema hacendario. No solo fue presidenta de la Asamblea, sino que también presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que en el Parlamento es la comisión más importante. Bueno, a ver, el presidente decía anoche, en manos de los diputados está solventar esta problemática, y esta problemática se va a presentar en los próximos días, en los próximos meses se les van a atrasar los pagos, porque tenemos que priorizar la compra de insumos para los médicos, tenemos que priorizar el tema de el oxígeno. Él ponía un ejemplo, ¿y qué vas a comprar? ¿Qué vas a priorizar? Si necesitas oxígeno o los viáticos. Obviamente vas a pagar el oxígeno, decía él. Y no mencionó, yo no vi, no escuché sus declaraciones, pero no mencionó la publicidad. No, bueno, es que lo que pasa es esto, y aquí yo quiero ir a esto, pero de verdad con la honestidad que se debe, Cristina. Esto en realidad es cuestión de números, de cifras. Correcto. Y las matemáticas son perfectas, vaya. Él decía, de los 2.000 millones de dólares que la Asamblea autorizó al gobierno colocar, solo me han dado el 30%. Solo me han dado 300 millones de dólares. Y los otros 2.700 están ahí engavetados en el Banco Central de Reserva. Ellos no los desentrampan. Y entonces ese era el dinero que íbamos a utilizar por la caída en los impuestos, por el tema de la baja de la recaudación y todo lo demás. Y eso iba a servir para solventar los compromisos que teníamos en pago de salarios, en pago del FODES y en otros insumos. ¿Es verdad eso o es mentira? Bueno, por lo menos ya aumentó, que dijo que ni un centavo partido por la mitad. Ya por lo menos un avance, reconocer 300 millones. Pero no es cierto. Yo la verdad es que estaba dándole seguimiento también a las declaraciones, y por lo que hablaban también con Víctor Hugo, el tema del pago del salario, es que no necesariamente es el tema del pago porque no hay recursos, porque no hay fondos. Si eso fuese así, somos nosotros los primeros en decir, estamos de acuerdo en que reajustemos, hagamos un hagamos un plan en conjunto en donde también incluya a los funcionarios del gobierno central, que también tienen salarios incluso arriba por los $10,000, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso es un tema. Pero si ustedes escucharon las declaraciones del presidente de la República el día de ayer en el programa que es al que ha hecho referencia, él dijo, bueno, los diputados tenían secuestrados el salario de los, entonces nosotros no vamos a seguir cayendo en esto y vamos a pagar. Nunca dijo el señor presidente, ya recaudamos lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue ese, porque el dinero sí estaba, sí existía. El problema obviamente es un tema de un ataque a la institucionalidad, que estamos ejerciendo algún nivel de peso, contrapeso y de control en el manejo de los usos de los fondos públicos. Pero Cristina, voy con las cifras de los dineros. Yo quiero de verdad, porque este
esta confrontación, este choque entre poderes del Estado tiene a la base una cosa. Ustedes dicen una cosa y el Ejecutivo dice otra. Okay. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues, ¿verdad? El presidente dijo anoche, 300 millones de los 2.000 millones que aprobaron son los que nos han dado y lo demás está ahí esperando a que ellos lo aprueben. Yo no les estoy pidiendo que me crean a mí, ni a Víctor Hugo Suazo. Le estoy pidiendo que crean a los datos oficiales que el mismo Ministerio de Hacienda coloca en su página. Y obviamente a los datos oficiales del Banco Central de Reserva, que es el que recibe y obviamente desembolsa. Y que, por cierto, el despido al expresidente del Banco Central de Reserva se debe a que el expresidente fue a decir cuánto le había entrado en ¿Y el lo tema despidieron o renunció? Lo despidieron, renuncia. Lo renunciaron. O sea, dice. todas estas renuncias es como que me digan que el ex No, porque viceministro de Hacienda el acaba de presidente renunciar. dijo en cadena nacional que él había renunciado porque habían utilizado y habían sacado de contexto sus palabras. Porque dijo de que no era político, dijo que era un excelente técnico, que yo debo de reconocer que, por cierto, que además tiene su formación en el Banco Central de Reserva, pero no era político. Es que en esos cargos no se necesita ser político, en esos cargos se necesita ser técnico. Si es el dinero, mira, Josué, yo voy a ir, ¿sabes? Porque no solo es un tema de los 3.000 o de todo lo demás, que sin duda alguna Víctor Hugo me va a complementar mejor. Pero este gobierno ha recibido de ingresos corrientes y de contribuciones a agosto de este año 3.228 millones de dólares. 3.228. Eso es pago de impuestos. Sí, las contribuciones. ¿Sabes cuánto recibió de Letes? Esto es por la renuncia del expresidente del Banco Central de Reserva. 1.525 millones de dólares. De los cuales decía el expresidente del Banco Central, todavía había unos 600 millones que no habían sido, todavía tenía ese margen el gobierno para utilizar. Para utilizar, es correcto, pero que él los ha recibido en este año, agosto de este año los ha recibido. Ahora yo voy con la siguiente pregunta. En CETES, ¿cuánto recibió el gobierno? Certificados del Tesoro o deuda de corto plazo. Esto es, LETES y CETES es deuda, unos a corto plazo y otros a mediano plazo, pero se distinguen de eso. Y además de créditos desembolsados en este año, agosto de este año, la Asamblea Legislativa le ha aprobado y tiene desembolsado el presidente 1.722 millones de dólares. Eso nos hace una suma de lo pequeño que yo te he resumido de 7.600 millones de dólares. Ahora bien, efectivamente, Josué, tú decías algo que es importante. De acuerdo que hay que priorizar en salud, de acuerdo que hay que priorizar en nuestros médicos. Pero fíjense que nosotros somos el país en la región de América Latina que más dinero hemos dado desde la Asamblea Legislativa para atender la pandemia. Eso es cierto. Ya descontó ahí lo que le han pasado a los alcaldes, ¿verdad? De esas cifras. Sí, pero voy a terminar esta idea. Sí, esto es lo que él ha recibido. Estoy hablando del gobierno central. Es líquido gobierno central. Ok, perfecto. Y ¿sabes cuál es el otro indicador a nivel de la región? Que es el gobierno que más ha recibido para la pandemia, pero es el gobierno que menos ha ocupado el dinero para la pandemia. Entonces no es cierto, señor presidente, que su prioridad esté siendo la atención de los médicos. Si usted ve todos los 3 decretos que daban seguro de vida para los familiares, que obligaba el tema de la protección de bioseguridad, que garantizaba que tuvieran todas las condiciones, porque también en la región de Centroamérica somos el país que irónicamente más muertes tuvo de todo el equipo que estuvo en primera línea de batalla. Entonces hay ciertas contradicciones que obviamente sabemos que sí es prioridad en comunicación. Víctor Hugo, sabemos que no hay. Entonces, por cierto, a los adultos mayores que no se les ha pagado la canasta básica universal, nos decían unos trabajadores maestros, tenemos 2 meses que no nos pagan, pero sí hay para contratar a periodistas, crear un nuevo canal de televisión, a sacar los spots, a sacar la publicidad. Yo la verdad es que quisiera que habláramos todos con la verdad. El país necesita tener certeza, y ¿saben cuál es la certeza? Es que hemos llegado a un nivel de endeudamiento máximo que no nos van a querer prestar. De hecho, Víctor Hugo hablaba de un tema importante. Ya las calificadoras de riesgo se pronunciaron ahora. Sí. Y bueno, Víctor Hugo, un medio recogía algo de una calificación de Fitch. Y Fitch decía que había degradado la calificación país, pero bueno. Además, la CEPAL ya estableció que El Salvador será el que tendrá más. Yo quiero dedicar para el tema del presupuesto
todo el segmento que viene, porque usted Cristina, dio unas declaraciones en las últimas horas a las cuales se refirió ayer el presidente de la República también. Pero antes de irnos a la pausa, Víctor Hugo, es importante establecer lo siguiente. Entonces, el presidente está mintiendo. Sí, y eso se puede corroborar fácilmente con la misma información pública del gobierno. Porque aunque usted no escuchó, yo le soy enfático en decir que el presidente dijo que ustedes solo le han aprobado 300 millones de dólares de los 2.000 que en el inicio de la pandemia autorizaron. Sí, también dijo que iba a presentar un plan económico que iba a sorprender al mundo y no lo ha presentado. Los informes. Eso, la mentira es usual en este gobierno, pero esto se puede corroborar, la población lo puede hacer buscando la misma información del gobierno. Y si no quiere corroborarlo con la información del gobierno, puede irse al sitio web de la Bolsa de Valores, que es donde se inscriben todas las emisiones de títulos que hace el gobierno, y ahí es donde se transan, donde se colocan, se venden estos títulos valores, y ahí se puede verificar. En el caso de los CETES, ¿verdad? Los certificados del Tesoro. En el caso ¿LETES también? de cualquier título valor, ya sea LETES, ya sea CETES, o sea bonos si es emitido en El Salvador. Y también se puede verificar las emisiones de eurobonos, porque aunque la vendan en Luxemburgo, si se quiere revender, se inscriben acá en El Salvador, en la Bolsa de Valores, y ahí se puede verificar de qué trata esa emisión, de cuántos fueron los montos de toda la emisión y el rendimiento. Eso está todo publicado en esta página web, tanto del gobierno como de la Bolsa de Valores. Lo que pasa es que hay un discurso de que tratan de desinformar a la población. En el caso de CETES, te voy a explicar qué es esto. Esta es una figura que es relativamente nueva. En el decreto, y otra cosa con la que se puede verificar de que la Asamblea Legislativa le ha autorizado al Ejecutivo la emisión de deuda de hasta por 3.000 millones de dólares, es que ahí está el decreto que está vigente, los dos decretos están vigentes, y eso lo puede corroborar la gente. Y dentro de lo articulado de ambos decretos existe una disposición que dice que se pueden suscribir créditos puente. ¿Qué es esto de crédito puente? A ver, yo te tengo autorizado a ti 3.000 millones de dólares, pero tengo que ir a buscar la no tenés banca. una necesidad. Tenés una necesidad y lo colocas a cortísimos plazos en la banca local. Entonces, la banca local. como tengo que ir a seguir todo un proceso con la banca multilateral, entonces, y yo necesito la plata ya, entonces emito CETES, que eso, o crédito puente, como se le quiera decir. Entonces, ahí yo obtengo el dinero y después sigo el proceso con la banca multilateral o con la emisión de títulos valores. Y cuando yo adquiero los fondos por esa vía, entonces de ahí pago los CETES. Pero sí ha tenido ingresos el gobierno. Pero ellos tratan de engañar a la gente y decirles que no ha tenido ningún ingreso, lo cual es totalmente falso. Bueno, vamos a ir a la pausa. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo hoy que va a mandar una carta, una misiva, para que mañana se reúnan en el Ministerio de Hacienda el presidente de la Asamblea Legislativa y los principales liderazgos de los partidos políticos, en el afán de buscar una solución para tratar de desentrampar los fondos que aún están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que permita poder pagar FODES y poder pagar otros compromisos que tiene el gobierno pendientes en este momento, en 4 meses de FODES. Ahora, antes de irnos a la pausa, Cristina, rápido, ¿cuánto es en realidad entonces lo que se tiene pendiente de aprobación al gobierno en la colocación de los 3.000 millones de deuda, de los 2.000 iniciales y de los 1.000 subsiguientes, que fue porque los 2.000 iniciales no votaron ustedes como FMLN? Josué, es que no hay nada pendiente. Pero de los 2.000 iniciales... Sí votamos, lo que no votamos fue los 1.000 adicionales, porque los 1.000... fue al revés. Sí, porque fue para la misma que ya... De esos 3.000 millones no hay nada pendiente de... Es que Josué, te explico. En el decreto se le dejó tantas facilidades al gobierno, no solamente lo que comentaba del crédito puente, sino que esto puede ser por banca multilateral o por títulos valores. En el caso de títulos valores, el gobierno no necesita ninguna autorización de la Asamblea Legislativa. Si él quiere salir al mercado y emitir títulos valores, el día de hoy lo hace perfectamente. Lo que pasa es que los inversionistas lo han castigado. No hay nada pendiente entonces. En la Asamblea Legislativa no hay préstamos pendientes. Si él quiere emitir bonos
este día lo puede hacer perfectamente sin autorización de la Asamblea Legislativa. Es que lo que no entiendo, entonces, ¿de dónde el ministro Zelaya dice que hay créditos, perdón, que hay préstamos aprobados que están pendientes? Es una estrategia electoral, Josué. Eso lo que ellos pretenden es tener una confrontación permanente con la Asamblea Legislativa, de hacerle creer a la población de que es la Asamblea Legislativa la que está bloqueando absolutamente todo, cuando se le ha aprobado todo. Ningún gobierno antes había tenido tanto dinero como este. Ninguno en la historia de El Salvador. Bueno, con la autorización de la Asamblea Legislativa, pero quieren hacerle creer a la población de que hay un bloqueo por parte de la Asamblea, cuando lo que hay en realidad es la incapacidad de un gobierno, que aún teniendo los recursos no puede dar soluciones a las necesidades de la población. 900 conectados. Es que las necesidades del gobierno no son las necesidades del pueblo, porque las necesidades son crear nuevo canal de televisión, crear una secretaría de prensa, una secretaría de comunicaciones, dedicar más de 40 millones de dólares para publicidad, y ahí no nos va a alcanzar el pisto. Pues. 900 conectados en el Facebook Live, por favor compartan y comenten. Voy a ir a la pausa y todavía falta hablar del presupuesto general de la Nación. Cristina Cornejo dijo, es imposible aprobar este presupuesto porque tiene un componente de más deuda y además necesita aprobación de incremento del IVA. El presidente habló de eso también. Cristina, vamos a buscar profundizar en esas declaraciones que usted ha dado para poder hablarle de cara a la población y decir las cosas como son. Ya regresamos. Bueno, paquete. Yo les decía en la pausa a los diputados, miren, la niña Cristina Cornejo, si vieran, es bien jocosa, como es de gratis, ¿verdad? Pues como es de gratis, aquí no se gana, pero se goza. No, y el que se nos pierde también, sí, pues el que se nos pierde, pues sí. Bueno, miren, vaya, quiero ver, dijo el ciego. Y no veía. En realidad usted dijo que era imposible este presupuesto como estaba presentado porque llevaba un componente demasiado grande de préstamos y que también iba a necesitar incremento del IVA. ¿Usted lo dijo? No, efectivamente. A ver, así como está presentado, Josué, es muy difícil. Porque, primero, yo quiero decir que hasta el día de ahora no hemos recibido oficialmente toda la información por parte del Ministerio de Hacienda. Recibimos el discurso que dio por parte del Ministerio cuando lo presentaron. Pero por ley además debe de llevar un tema de componentes, de registro y la información en digital, porque tenemos nosotros que revisar, y en eso Víctor Hugo hace un excelente trabajo porque él ha estado precisamente llevando estos temas, de verificar que no vengan más despidos. Por ejemplo, vamos a aprobar la ley de salario del Ejecutivo. En el año pasado, esta ley de salario llevaba casi 5,000 despidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen? Recortan las plazas y entonces se prevé que hay más despedidos para este año. Imagínense que ya... Perdón, un paréntesis. Que dicho sea de paso, a todos esos despidos que nosotros denunciamos en su momento que eran ilegales, ya la Sala de lo Constitucional ordenó el reinstalo. Porque efectivamente son ilegales. Es correcto, efectivamente. Entonces, precisamente por eso nosotros necesitamos... Entonces, si ustedes me preguntan a mí, así como te ha mandado el presupuesto, o sea, no hay condiciones en estos momentos. Nosotros vamos a estudiarlo, pero también vemos un tema de mucha dificultad en dos temas que son los que me preguntaba. Uno, incremento de más deuda, y dos, incremento en recaudación al IVA. Fíjense que, obviamente, pero el presidente Cristina dijo ayer que no iba a haber incremento del IVA. Es más, anunció que se iba a suspender el CES, que es la contribución especial para la telefonía. Pero es que eso ya estaba así en la ley. Esa contribución siempre es transitorio, siempre se había dicho. El presidente decía, en vez de poner más impuestos, los vamos a quitar, decía. No, es que eso siempre estuvo así, desde un inicio, era transitorio. Suprimir el 5% a la telefonía y accesorios en presupuesto 2021. Eso es transitorio, eso ya estaba desde antes, perdón. No, perdona, Víctor Hugo. No, es que es bueno aclararlo, porque en realidad en este presupuesto ya no va ese componente del 5% del impuesto a los accesorios a la telefonía y a los accesorios. Claro, porque así lo aprobamos en la Asamblea Legislativa. No es que él esté cumpliendo una promesa, que él lo esté quitando, sino que desde un inicio se aprobó en la Asamblea Legislativa como algo transitorio y que tenía su fecha de efectuación de año.
En noviembre de este año. En noviembre de este año. Pero también dijo que no va a haber incremento de IVA. De hecho, él en el presupuesto de este año presupuestó todo. Entonces yo no sé cómo va a ser en estos últimos Cristina, meses. pero ¿dónde usted asevera que va a haber incremento de IVA? Bueno, mire, efectivamente, yo sí quiero decir y quiero reiterar lo que Víctor Hugo está diciendo. No es que el presidente vaya a quitar el impuesto. Este impuesto fue aprobado para que venciera en noviembre de este año. Porque era transitorio. Porque era transitorio. Okay. Y efectivamente iba destinado a algunos temas que ya sabemos que es para el tema del pago de policías y de soldados. Que también viene una reducción en la economía de 10 puntos porcentuales, que ya la CEPAL se pronunció, y en el hecho que vamos a hacer, El Salvador es el país en la región que más retroceso económico va a tener. Las calificadoras de riesgo están elevando el nivel de riesgo país, y esto significa, y yo estoy dando estos datos porque, Josué, esto significa que el IVA se va a ver afectado para el próximo año. Si hay más despedidos, si hay un decrecimiento de la economía, por lo tanto, el tema de recaudación del IVA tiene que disminuir. Entonces usted, de ahí es donde usted asevera que va a haber necesidad de incrementar el IVA. Y lo hago y lo decimos por los números que ha presentado el Ministerio de Hacienda. Pero para ser claros y para decir las cosas como son. Usted advierte que va a haber necesidad de un incremento del IVA porque considera que la recaudación va a caer, y para poder rellenar eso que va a quedar hay necesidad de... Para poder recaudar lo que el ministro de Hacienda dijo este año, que una recaudación récord. Que es una recaudación récord, porque dijo que este año íbamos a recoger 2.315 millones. Él prevé una recaudación de 2.643 para el próximo año. Estamos hablando de un incremento de casi 350 millones de dólares. Dígame entonces, si no va a haber un incremento entre 2 al 4 puntos %, ¿de dónde va a sacar usted esta recaudación? Pero ¿y que no aprueban ustedes los impuestos? A ver, José, yo lo que alerté y lo dije en ese, porque han agarrado parte de la entrevista y la pueden ver porque está en mi página. ¿O sacaron de contexto su entrevista? No, yo declaración. Lo que sí estamos alertando es que se prevé un incremento del IVA el próximo año. Y lo dije el día de ayer también. Sí. Los diputados del FMLN nos vamos a oponer y votar en contra si eso sucede. Y de hecho, Víctor Hugo ya también lo había dicho en otras declaraciones. Víctor Hugo, los impuestos tienen que ser aprobados por ustedes. Es que por eso le estamos diciendo de manera muy clara al presidente de la República que como grupo parlamentario del FMLN nos vamos a votar por un incremento. ¿Pero por qué le responden al presidente Víctor Hugo si él no ha dicho que quiere más impuestos del IVA? Lo dice en las proyecciones de ingreso del presupuesto. Lo dicen números. Está correcto, los números que son fríos y no mienten. La matemática. En el presupuesto. La diputada Cristina Cornejo es cosa seria, fíjate, pues no está queriendo dar sopepito, fíjate. Ya no quiere dormir, no, en serio, Víctor Hugo, no, ya en serio, pongámonos en serio. Mira, en realidad ustedes concluyen que va a haber necesidad de IVA por las proyecciones que está planteando el ministro que va a recaudar. Vaya. Pero no es que en realidad les esté diciendo, para poder recaudar esto, necesito incrementar 3 o 4 puntos de IVA. Josué, vaya, que la población que nos está escuchando se haga las siguientes preguntas. Si estamos actualmente sufriendo una crisis económica, es lógico que los ingresos del Estado se reduzcan. Sí. Es lógico, ¿ok? Es lógico. Es la queja del ministro Zelaya ahorita. Vaya, entonces... Es lógico que el presupuesto del próximo año, al estar en una crisis económica que, según lo ha estimado el mismo gobierno, lo ha estimado los organismos multilaterales como la CEPAL, El Salvador en los próximos años también va a tener una contracción económica. Entonces, es lógico, o sea, lo dice la lógica, no lo digo yo, Víctor Suazo. La lógica dice que los ingresos serán menores. Pero viene el presupuesto, que es una presuposición o una proyección, y nos dice que van a aumentar los ingresos por recaudación de IVA. Eso es contrario a la lógica con las leyes vigentes. ¿De qué forma se podría justificar que venga un aumento en las proyecciones que ha hecho el gobierno de la recaudación del IVA? O que exista acá un milagro económico del cual pues tendré que hacer milagro, porque el plan no existe. Y que vayamos en contra de toda la lógica de la crisis global económica que hay en todo el planeta, o que aumenten
al menos 3 puntos porcentuales el IVA. Como ya nos metimos en Honduras de los impuestos, ustedes están diciendo que como FMLN no van a apoyar incremento de impuestos si esta legislatura llega hasta el 30 de abril del próximo año. IVA no vamos a apoyar. Vaya, perfecto. Si van a apoyar otro tipo de impuestos. Mira, para respaldar al gobierno. Se hablaba de el impuesto predial, del impuesto a los productos suntuarios. Yo por eso, Josué, yo me hago una pregunta y creo que todos los salvadoreños debemos de estar preocupados. Porque aparte del IVA, nosotros estábamos hablando del alto endeudamiento que ha adquirido este gobierno. Estamos llegando ya al 100% del PIB de deuda. La gran pregunta es, ¿quién va a pagar esta deuda? ¿Quién la va a pagar? Y si El Salvador va a tener capacidad de pago. Entonces, la respuesta creo que está bien clara en el convenio que ha firmado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y que ellos establecen un ajuste fiscal para el próximo año. Ojo, este ajuste no necesariamente debe hacerse al inicio, sino que esto puede hacerse durante el año 2021, durante la ejecución, y por supuesto puede hacerse después de las elecciones de febrero de 2021. Porque el presupuesto, al final de cuentas, es una habilitación de gastar hasta. El presupuesto puede decir de que va a aumentar tanto en educación, que va a aumentar tanto en seguridad, pero eso es un supuesto y no necesariamente se da en la realidad, tal cual pasó este año con las pensiones de los veteranos y excombatientes, que supuestamente, según lo que manifestó el gobierno, está completa su financiación. Financiamiento, pero ¿qué de cierto hay? Y no, en la realidad que no está hablando oro, ¿qué de cierto hay que en el presupuesto están pasando ya las plazas que se contrataron provisionalmente para atender la pandemia, ya van a ser plazas que eso es lo que necesitamos confirmar. Y lo otro es que los bonos de la policía que se estaban dando ahora ya pasan a ser parte de sus salarios. ¿Eso es verdad o es mentira? El problema es acá, como lo mencionaba Cristi, de que no se ha cumplido con la ley de acceso a la información pública, porque el presupuesto debe no solamente entregarse en físico, sino que debe ser publicado en la página web, transparenciafiscal.gov.sb, y el gobierno no ha cumplido con la ley. Entonces nosotros, el órgano legislativo, a la fecha, aunque se cumplió con el requisito formal de entregar una copia física, tanto de la ley, del proyecto de ley de presupuesto como el proyecto de ley de salario, nosotros no hemos visto a detalle esa información. No te podría determinar pero vamos, Cristina, eso ya es público. Ayer lo dijo aquí el vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. Esas plazas ya van a ser plazas permanentes y a los policías ya no se les va a dar bono. Del dicho al trecho, sobre todo con algunos colegas hay mucho trecho. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros estamos esperando que nos envíe esa información, y si eso es así, nosotros lo vamos a respaldar. Y de hecho, lo dijimos y lo pedimos como condición para la aprobación del presupuesto general 2020 que está en ejecución, que el tema del bono que se le estaba dando a los policías y el tema del bono que se le estaba dando a los elementos de la Fuerza Armada ya no fuera bono, sino se incorporaran dentro del presupuesto, porque no es lo mismo tener un bono que tener un salario. Exacto. El tema del salario te da más acceso a crédito y de hecho fue propuesta nuestra. ¿Qué bueno? Retome, obviamente, si eso es así, y ojalá que sea así, pero efectivamente tenemos que ver también precisamente los otros elementos. Hay un tema de incremento de varios millones de dólares a educación, según lo dicho por el ministerio, ¿verdad? Por el ministro, perdón, y las declaraciones. Pero ojo, una cosa es las declaraciones y otra es la información que te diga que efectivamente esos elementos de la policía ya está en su ley de salarios el tema del... Eso entonces lo van a respaldar ustedes. Sí, es verdad. Todo el tema. Pero el ministro se quejaba hoy por la mañana de que ustedes no lo han invitado para explicarles todos los... Ministro, hasta por apremio le hemos mandado a llamar, no necesita invitación, señor ministro. Sí, que llegue. ¿Cuántas veces? ¿Quieren que le resuma cuántas veces se ha invitado el ministro de Hacienda? A la comisión. Hoy a la comisión especial ya se certificó de que no llegó por cuarta vez por el llamado de apremio, ¿verdad? Él puede llegar cuando quiera. Nosotros no quisiéramos realmente que llegue así, pues, con la policía, pero que llegue voluntariamente, no hay problema. No sé de qué... pero para que les explique el tema del presupuesto en la Comisión de Hacienda. Siempre bienvenido. Sí. A ver. No, es que tienen que invitarlo. No es así de que el ministro se les va a presentar ahí. Pero el tema del funcionamiento de las comisiones, nunca se ha discutido un presupuesto de lo aprobado ahorita si el ministro de Hacienda no está. En eso somos responsables. Vaya, pero yo insisto, hablando claro y pelado. Que cuando se quiere visto sí está, pero cuando dan los informes no. Tal cual lo que conocen
someramente lo que presentó el ministro. ¿Es posible aprobar este presupuesto antes que termine el año, sí o no? Yo creo... Porque ayer decía el vicepresidente de la Asamblea Gallegos, decía, no lo van a aprobar, y es parte de una estrategia para bloquear al gobierno. ¿Será ese? A ver, te voy a ser claro. En cuanto a los ingresos, es el Ejecutivo quien tiene por Constitución la facultad de ver las distintas fuentes de financiamiento. Tiene distintas opciones. Nosotros lo único que descartamos es la opción de aumento al IVA, que él dice que está descartado. Ojalá y sea cierto, porque de todos modos nosotros los votos no le vamos a dar. Ahora bien, ¿para préstamos? Para préstamos hay que verlo. Si es la tasa adecuada para financiar el gasto social, por supuesto que lo podemos apoyar. Ahora, lo que sobre todo a nosotros nos interesa es que el presupuesto responda a las necesidades de la población. Si es un presupuesto que tiene, por ejemplo, el aumento a la pensión mínima, que es algo que nosotros hemos propuesto como FMLN, que la pensión mínima aumenta desde la administración Funes, cuando se aumentó de $140 a 207, ahora nosotros pedimos que eso se equipare al salario mínimo, que la pensión mínima por vejez sea de al menos $300. Eso lo van a exigir ustedes al presupuesto. Eso lo vamos a exigir nosotros. Al presupuesto. Al presupuesto. Entonces, vaya, para que quede claro. Si el gobierno presenta la incorporación de las plazas que se han contratado provisionalmente para atender la pandemia, claro, y lo va a pasar ya a ley de salario, lo van a apoyar. De hecho, fue nuestra propuesta. Vaya, si el bono de los policías y los soldados pasa ahora ya a parte de su salario, lo van a apoyar. Propuesta nuestra. Préstamos, dice, con la tasa... Y para gasto social lo apoyamos. Y van a exigir que se aumente la pensión mínima, la pensión básica universal. Se equipare al salario mínimo. Entre varias cosas, ¿verdad? Hay que Pero revisar. si lo plantean de esa manera, está chicha aprobarlo. Claro. Sí, yo no entiendo por qué el Ejecutivo está en permanente confrontación con nosotros. Está enojado porque le autorizamos dinero en la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que autorizamos dinero, pero es normal que la Asamblea Legislativa pida cuentas, ¿verdad? De cómo se gasta ese dinero. No podemos comprometernos, bueno, para lo del FODE, dijo el presidente. La Asamblea tiene los fondos, de esos 3.000 millones, el gobierno le han dado solo 300 millones. Es que esas son las contradicciones del presidente. El presidente, si es que él sabe, Josué, que el FODES no se paga de los préstamos, se paga de ingresos corrientes, que yo ya expliqué. Sí, ¿qué dijo el expresidente del BCR? El 16 de septiembre, el presidente del BCR, Nicolás Alfredo Martínez, dijo que de enero a agosto de 2020, en las cuentas del Banco Central de Reserva solo habían ingresado 1.643 millones de deuda externa y 1.595 millones de deuda interna, así como 12.58 millones de donaciones, y que de estas han egresado un total de 1.036 millones de deuda externa y 1.595 millones de deuda interna. Ante las preguntas sobre los ingresos de los estados dados a conocer por el BCR en un informe escrito proyectado y entrega a la Asamblea Legislativa, el mandatario aseguró que los ingresos estatales han servido para pagar salarios y para que el Estado funcione. Insistió que solo han recibido $300 millones. ¿Cristina? Oh, es que esos datos no cuadran, y no cuadran no por lo que dice Víctor Hugo, no por lo que dice Cristina Cornejo. Esos datos no cuadran. La misma fuente oficial que está del Ministerio de Hacienda, que determina que sí hay más ingresos del Banco Central de Reserva, pero sobre todo también de la Bolsa de Valores, que es donde se coloca. O sea, yo lo que no entiendo es cuál es la necesidad de mentirle a la población. Fíjate que en estos momentos de crisis, en estos momentos de angustia, en estos momentos de desesperación, lo que más la población exige de los funcionarios, primero, que seamos sinceros, y segundo, que dejemos este nivel de odio, de violencia y de confrontación. Nosotros lo hemos dicho, ustedes dicen, bueno, y no van a invitar. Si el ministro de Hacienda a esta oficina tenía atrás salón azul, o sea, es decir, se le facilitaba, llegaba con todo su equipo, iba a hablar y explicar cuando era un tema de solicitar de dinero, pero cuando es un tema de explicar en qué han utilizado el dinero, el ministro no llega. Y que además también el mismo presidente en una de sus cadenas lo dijo, que el único facultado para poderle exigir informes al presidente a través de su ministro es la Asamblea Legislativa, y de hecho quedó en la aprobación de los 3.000 millones, tanto de los 2.000 como los 1.000. ¿Y cuántos informes hemos recibido, Víctor Hugo, por parte del presidente?
Pues ninguno. Ninguno. O sea que también hay un incumplimiento de la ley y obviamente también Ahora, eso es a lo que se niega el Cristina, ministro de entonces, Hacienda. como FMLN, ¿están ustedes dispuestos a votar en tiempo el gasto para el próximo año? Estamos dispuestos a revisar y si es un presupuesto que beneficia a la mayoría de la población salvadoreña, en donde nos asegura que no va a haber ningún incremento, ningún impuesto, mucho menos al IVA, y que obviamente se disminuye en un tema de publicidad y se prioriza en un tema de salud, en un tema de educación, no de gastos financieros, sino para ejecución de obras y de proyectos concretos. Por supuesto que estamos dispuestos, si es nuestro compromiso como diputados y diputadas, pero también para que nosotros podamos cumplir ese compromiso necesitamos que el presidente mande la información que tiene que mandar, porque nosotros no aprobamos solo por aprobar, sino también hacemos una discusión de saber si vamos a tener capacidad de que nos sigan prestando, porque están diciendo que vienen 1.300 millones más en deuda, entonces tendremos capacidad de que nos presten. O sea, es cierto, puede entonces caer en un presupuesto totalmente desfinanciado y estaríamos siendo irresponsables, pero sí nos comprometemos a apoyar todos aquellos proyectos y programas que beneficien a la población, y por supuesto es algo que nosotros hemos venido trayendo como propuesta, y qué bueno que algunos de esos se incorporen ahora. Sí, también pedimos que se presente el plan del gobierno para que se cumpla la ley de responsabilidad fiscal, porque se aprobó cuando inició la emergencia un transitorio para suspender el cumplimiento de metas de la ley de responsabilidad fiscal, pero que una vez pasando esta emergencia se presentara el plan para nuevamente cumplir estos indicadores, y el gobierno aún no lo ha presentado. Entonces pedimos que se aplique la ley, que cumplan la ley y presenten ese plan de cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, para que nosotros tengamos la certeza de que va a haber un orden hacia el futuro en cuanto a la pues, responsabilidad fiscal, es decir, de que no vaya a haber un endeudamiento que vaya a estar fuera de la capacidad de pago de El Salvador y que nos vaya a afectar sobre todo a los salvadoreños. Sí. Víctor Hugo, te agradezco de verdad el tiempo que has hecho como diputado de la Asamblea Legislativa para poder explicar a la población. Hemos hecho el esfuerzo de que ustedes aclaren muchos puntos en relación a la coyuntura que está viviendo el país. Te voy a invitar porque vas para diputación propietaria. Voy de candidato acá en el departamento de San Salvador. Porque hasta hoy 5. eres diputado suplente, hay que decirlo, pero vas para la diputación propietaria San Salvador, ¿verdad? Correcto, casilla 5. Mike, yo te invito como candidato, ¿oíste? Gracias. Como casilla 5. Y no, usted también no canta malas rancheras, usted va por la reelección también. Sí. Bueno, el caso del FMLN permite 3 reelecciones, usted va por la segunda. Es mi última reelección. Es su última ya. Bueno, sí. Entonces voy por mi tercera. Va para su tercera reelección y después pues se termina por los estatutos del FMLN que así lo hacen. Pero la voy a invitar también como cuando candidata, usted quiera, José, para con que mucho gusto. debatamos las ideas que los salvadoreños necesitan para poder tomar las mejores decisiones. Pero gracias, si no Cristina. tiene semita. Gracias, José. Pero ustedes la van a traer, ustedes van a traer la semita. Gracias, Cristina. No, José, al contrario, lo único que le pido a la población, no le crea a Víctor Hugo, no le crea a Cristina Cornejo, por favor infórmense y no dejen creer todo lo que diga un Twitter, todo lo que diga una red, porque creo que también hay que trabajar para informarnos más y saber qué es lo que nos espera en el país. Muchas bendiciones para todos y todas. Gracias, Víctor. Gracias, José, por la invitación, y sobre todo a todos los salvadoreños que estuvieron pendientes de la transmisión, y decirles que estamos comprometidos en hacer un estudio responsable de este presupuesto y garantizar nuestros votos si este cumple con las necesidades de la población. Bueno, gracias a los casi 1,000 que se conectaron en el Facebook Live y por compartir también, ¿verdad? En la página Radio Cadena ISKL. Mañana, ¿quién viene mañana? Bueno, no me acuerdo. Nosotros podemos venir. No hay problema. Ya estoy senil. Sí. Pueden venir de nuevo mañana. Mañana quiere venir de nuevo. ¿Va a traer la semilla? No, ya me acordé que viene. Ya me acordé, es que estuve en la laguna mental. Mañana viene Genaro Ramírez, presidente de EAS. Vamos a conversar con él. El subsidio.